El día de hoy estudiaremos el capítulo 3, el cual es un capítulo muy interesante porque nos permite ver un contraste entre dos personas que han sido importantes dentro del desarrollo del pueblo de Israel, que son David y su hijo Salomón. Antes de comenzar, hermanos, me gustaría que pudiésemos hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo, para que sea su Espíritu Santo quien nos guíe, quien pueda hablar, quien tome el control de esta reunión, quien haga que nuestro corazón sea un corazón de carne, dispuesto a recibir su palabra y también dispuesto no solo a recibirla, sino a guardarla y a cumplirla. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por este lugar, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, por haber extendido tu misericordia hasta este momento y darnos la oportunidad, Señor, de en libertad venir, adorarte, estudiar tu palabra y conocer tu voluntad. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien tome el control en este momento de toda palabra, Señor, de todo corazón, y que sea quien nos guíe y nos ayude a entender tu voluntad para ponerla por obra. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia y por la oportunidad de ser redimidos a través de la cruz de Cristo. Bendito eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con el capítulo 3. Y antes de iniciar, me gustaría comentarles cuál es el título de la prédica del día de hoy enfocada en este capítulo. Y el título que Dios me puso en el corazón compartir con ustedes en este día se llama Un buen comienzo no garantiza un buen final. ¿Sale? Y vamos a ver por qué. Porque justamente esta historia que vamos a estudiar en el capítulo 3 de Reyes se centra en Salomón y en el inicio de su reinado. Básicamente los capítulos 3 y 4 nos hablan acerca de los primeros 3 años del reinado de Salomón y de todo lo que comenzó a hacer una vez que recibió el reino de Israel. Y comenzando, hermanos, con este capítulo, vamos a empezar a fraccionar este capítulo en diferentes porciones, ¿sale? Primero vamos a ir al verso 1, que dice de la siguiente manera: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Entonces, este primer versículo, hermanos, nos dice que Salomón, una vez habiendo recibido el reino de Israel, establece parentesco con Faraón, rey de Egipto, al tomar una de sus hijas, ¿sí?, como esposa y traerla a la ciudad de David, que es Jerusalén. Comenzando con esto, hermanos, partimos de un punto muy interesante. Si recordamos la historia del pueblo de Israel, ellos fueron esclavos de Egipto durante mucho tiempo y después fueron libertados y fueron traídos a la tierra prometida que Dios le había mostrado a Abraham que sería suya y de toda su descendencia. Es interesante ver cómo aquí Salomón, recibiendo el reino de Israel, dentro de los primeros puntos que él hace es establecer un parentesco con Egipto. ¿Sí? Y esto hay que explicarlo un poco más a detalle porque es importante. En estos momentos, hermanos, vamos a ver que Salomón empieza su reinado y básicamente el reinado de Salomón es muy diferente al reinado de David en el sentido de que Salomón es una persona más diplomática. Él busca la paz de Israel no confiando en el Señor al 100%, como veremos más adelante, sino que busca esa paz a través de establecer tratos y diplomacia con los diferentes pueblos que se encontraban alrededor de Israel. Y uno de los puntos a través de los cuales se podía establecer la paz mediante la diplomacia entre las naciones en ese momento era a través de establecer matrimonios, ¿sí? Entonces, cuando Salomón toma a una de las hijas de Faraón, establece un pacto entre Israel y Egipto, un pacto de paz, de cooperación, estableciendo también esa unión con la hija del gobernante de esta nación, ¿sale? Entonces, el hecho de que Salomón tome a la hija de Faraón como esposa es uno de los mecanismos que Salomón emplea para poder establecer alianzas, hacer fortaleza con otras naciones y sobre todo tratar de mantener la paz, lo cual es completamente diferente a lo que había hecho David. Si ustedes recuerdan, David había combatido, había buscado conquistar a los pueblos aledaños para poder hacer que el pueblo de Israel creciera y la forma de alcanzar la paz de David fue diferente. ¿Sí? No fue a través de la diplomacia, no fue a través de establecer este tipo de uniones que, cabe destacar, no estaban bien vistas desde el punto de vista de la ley de Dios, ¿sale? Cuando el Señor establece en Deuteronomio y en otras porciones del Antiguo Testamento ciertos reglamentos, hay uno muy importante que nosotros encontramos en Deuteronomio 17,
de los versos 14 al 20, donde Dios prohíbe que los reyes puedan tener varias esposas, ¿sale? Y vemos aquí que Salomón comienza tomando una esposa que para empezar era de otro pueblo, lo cual iba también en contra de lo que Dios había dicho cuando introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida y les había dicho que no se mezclaran con las naciones. Porque el propósito de Dios era apartar a Israel para ser una nación santa y ser ejemplo para las demás naciones y llevar la luz del Señor a esos pueblos. Por lo tanto, Dios fue muy claro y les dijo, no quiero que se mezclen con las naciones, no quiero que sus hijos se lleguen a sus hijas y viceversa, es decir, que no haya una relación de parentesco. Y aquí vemos que Salomón, al hacer este acto, pues quebranta esos dos puntos, ¿no? Primero empieza a favorecer que el pueblo de Israel se empiece a mezclar con las naciones y lejos de ser una nación ejemplar, santa y apartada para Dios, empieza a ser una nación que empieza a contaminarse con las costumbres de los pueblos cercanos al establecer estos pactos. Y también vemos que Salomón, siendo el rey, debió de haber conocido la palabra y haber entendido que Dios era claro al decir que como rey no era adecuado que tuviese muchas esposas, ¿sale? Y vamos a ver que este punto, el que Salomón haya tomado a la hija de Faraón como esposa, es solamente el principio de toda la decadencia que Salomón va a experimentar a lo largo de su reinado. Por eso les decía que esta prédica encaja bastante bien con el nombre de un buen comienzo, no garantiza un buen desenlace o un buen final, ¿sale? Entonces, hasta este punto vamos claros, ¿no? Salomón toma a la hija de Faraón, está yendo en contra de lo que el Señor dijo. Él tal vez dice, bueno, así puedo establecer la paz, pero veremos más adelante que hay otras formas, ¿sale? Entonces, hasta este punto ya vimos que Salomón empieza con una esposa y ¿qué creen? Más adelante, en el mismo libro de Reyes, cuando lleguemos a Reyes 11, verso 3, vamos a ver justamente que todo esto cayó en calamidad, porque Salomón no solo tuvo una esposa, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, entonces tuvo 1000 mujeres. ¿Sale? ¿Se imaginan? 700 esposas y 300 concubinas, ¿sí? ¿Por qué creen que Dios había dicho en su palabra que no era bueno que un rey tuviera varias esposas? Porque justamente esto podría corromper la relación del rey con él y llevar a la decadencia en el gobierno, ¿sale? Y en la relación con Dios principalmente. Entonces, Salomón hace parentesco con la hija de Faraón, rey de Egipto, la toma como esposa, la lleva también a Jerusalén y aquí nos dice que hace esto entre tanto que acaba de edificar su casa y la casa de Jehová. Es decir, que dentro de los planes que Salomón tenía para los primeros años de su reinado estaba construir el templo. Si ustedes recuerdan, Dios le había prometido a David que su hijo sería quien construiría el templo que él había querido construir. Entonces Salomón empieza toda la planificación para la construcción del templo y además de eso, hermanos, también construye su propia casa. Y aquí hay algo bien interesante. Salomón tomó cerca de 7 años para la construcción del templo de Dios. Y uno podría decir, bueno, son 7 años pues porque se esmeró en construir un templo pues como es debido para el Señor, ¿no? Aunque sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero Salomón tomó ese tiempo para construir el templo lo más adecuado de acuerdo al Dios al cual servía. Pero fíjense qué interesante, aquí nos dice la palabra que él no solamente estaba construyendo el templo, sino también estaba construyendo su propio palacio. Y desgraciadamente vemos que Salomón invirtió más tiempo en su palacio que en el templo de Dios. Es un dato bien interesante, porque le invirtió 13 años a construir su casa y solo 7 años a construir el templo de Dios, ¿no? Entonces, desde aquí estamos teniendo varias alertas que nos muestran que Salomón, de seguir así, está en riesgo de alejarse de Dios y de recibir su dirección, ¿sí? Porque empezamos a ver que los propósitos, los objetivos de Salomón, si bien a lo mejor no estaban mal encaminados, no eran del todo puros y no eran del todo completamente hacia el Señor, ¿sale? Continuando con el verso 2, nos dice también aquí que hasta ese entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Esto de los templos o los lugares altos, hermanos, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando en este momento se nos habla de que el pueblo de Israel adoraba en esos lugares altos, hace referencia a sitios específicos donde se levantaban altares al Señor, ¿sale? También vemos que cuando Israel llega a la tierra prometida, uno de los puntos que le es prohibido al pueblo es levantar lugares altos
para adorar justamente a los dioses de las tierras aledañas. En este momento Israel lo hacía porque no tenía un punto céntrico donde adorar, todavía no estaba el templo. Una vez que el templo es construido, se convierte en el punto central donde se llevaba a cabo la adoración, ¿sí? Es por eso que se nos menciona que en estos momentos el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque todavía no había un templo. Una vez que el templo se instaura, se convierte en el centro donde se lleva a cabo toda la adoración al Señor, ¿sale? Cabe destacar que el objetivo de estos templos altos debía de ser, para ser aceptado, adorar al Señor, ¿sale? No adorar a un Dios pagano, sino adorar a Dios, porque como les comento, no había un lugar central donde se realizara este acto, ¿sale? Entonces, vemos aquí que pues Salomón empieza a hacer diferentes actividades que uno podría decir, a lo mejor tienen un buen objetivo, pero como les digo, al 100% no van totalmente encaminadas a lo que Dios pensaba para el pueblo de Israel, ¿sale? Y fíjense lo que nos dice el verso 3. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Entonces vemos aquí que al inicio de su reinado, ¿qué nos dice la palabra? Que Salomón amó a Jehová, y que dice que andaba en los estatutos de su padre David. Entonces, ¿cómo fue el inicio de Salomón? Hasta cierto punto podemos decir que iba por buen camino, porque amó a Jehová, siguió los estatutos, los caminos de David su padre. Y vemos en un capítulo previo, en el capítulo 2, que cuando David muere, ¿qué le dice a Salomón? Que camine en los caminos donde él anduvo y que siga al Señor y que le sirva, ¿no? Entonces vemos que Salomón hasta cierto punto pues está haciendo lo que su padre le había dado, ¿sale? Tuvo un buen comienzo, pero como les decía, esto no garantiza que su desenlace fuera bueno. Y esto, hermanos, aplica en nuestra vida. Muchos de nosotros podemos venir al Señor y tener un inicio ejemplar y decir, vengo con todo, ¿sí? Conozco quién es mi Señor, sé quién es mi Dios, sé que debo servirle, cómo debo hacerlo, cuáles son sus estatutos, sus mandamientos, sus caminos. Pero en nuestro andar, hermanos, enfrentaremos diferentes dificultades que van a poner a prueba nuestra fe. Porque la palabra es clara y nos dice que la fe debe ser probada como se prueba el oro. Y la fe es probada a través de diferentes tribulaciones y circunstancias que nos enseñan que debemos tener dependencia del Señor. Y esa es la clave, hermanos. El hecho de que nuestra fe sea probada es para ayudarnos a desarrollar nuestra dependencia en Dios y reconocer que no son nuestras capacidades, que no es nuestra fuerza, que no es nuestro talento, sino nuestra relación con Dios los que nos va a ayudar a mantener el camino que iniciamos correctamente. Entonces, la clave para nosotros, hermanos, es no te conformes con iniciar bien, sino mantente en esa línea. Y la clave para hacerlo no son tus fuerzas ni tu propio talento, sino tu relación con Dios. Es muy importante cuidar nuestra relación con el Señor porque es lo que nos mantiene vivos. Recuerden que nosotros andamos en nuestra vida por fe, no por vista. Y andar por fe significa andar día a día confiando en el Señor, creyendo en quién es Él y creyendo que todo lo que Él ha dicho para nuestra vida es cierto y por lo tanto habrá un momento donde todo lo que Él ha prometido tendrá que cumplirse. ¿Sale, hermanos? Entonces, lo fundamental para todo cristiano es mantener una relación con Dios, cuidar esa relación porque el Señor es el que se encarga de lo demás. Si nosotros buscamos ayudar a Dios, muchas veces podemos entorpecer los planes que Él tiene para nosotros. Porque, ojo, al nosotros intentar ayudar a Dios, no entorpecemos sus planes siempre se cumplen de una u otra manera. Lo que hacemos es retardar la bendición que tiene para nosotros, retardar sus planes o entorpecer lo que Él ya ha planeado para nuestras vidas. Así que al final de cuentas, el que se afecta al alejarse de su relación con Dios, somos nosotros, ¿sale? Entonces vemos aquí que Salomón amó a Jehová, anduvo en sus estatutos, tuvo un buen comienzo, pero me gustaría que nos adelantemos un poco a lo que van a ver más adelante y vamos a ir a Primera de Reyes 11, ¿sale? Primera de Reyes 11 dice de la siguiente manera, pero el rey Salomón amó, fíjense lo que dice que amó ahora, estamos hablando ya de tiempo más adelante, cerca del final de los días de Salomón, ¿y qué nos dice aquí? Amó, además de la hija de Faraón, que estamos viendo al inicio del capítulo 3, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Y qué dice aquí?
A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 3 cómo comenzaba? Salomón amó ¿a quién? A Jehová. Y en su final, ¿qué dice? Salomón amó a muchas mujeres. ¿Sale? ¿Se dan cuenta cómo la mujer de Faraón fue el inicio de todo? ¿Sí? Basta con una mala decisión, basta con hacerlo una vez para que pase lo que sucede con las fichas de dominó. Si ustedes tiran una, hermanos, ¿qué va a pasar si tienen más fichas colocadas enfrente? Empiezan a caer una detrás de las otras, ¿sale? Basta con errar en una ocasión, basta con persistir en un pecado para que ese pecado, esa situación, esa dificultad que no llevamos delante de Dios, que no dejamos en su control, empieza a generar una serie de eventos desafortunados que nos llevan a terminar como acabó Salomón. Y nos dice aquí no solamente que las amó, sino dice que fue detrás de sus dioses. Es decir, que esa relación que Salomón estableció con todas estas mujeres para tratar de mantener la paz en Israel a través de los tratados que les comenté al inicio, ¿sí? ¿A qué llevó a Salomón? A lo mejor sí a mantener la paz, entre comillas, pero lo llevó lejos del Señor, afectando su relación con Él y alejándolo cada vez más. Como les decía, tal vez el objetivo de Salomón era bueno, mantener la paz, pero el medio a través del cual buscó hacerlo no fue el correcto, porque intentó hacerlo bajo sus propios términos, bajo los términos del mundo, que era la alianza diplomática, y no bajo la dirección de Dios, ¿sí? Y fíjense qué más dice acá, en el verso 3 del capítulo 11. Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué dice? Desviaron su corazón. Hermanos, en este caso, lo que desvió el corazón de Salomón fueron las mujeres. Pero cada uno de nosotros en su corazón puede tener algo que puede desviarlo, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene diferentes debilidades. El enemigo conoce cada debilidad y con esa debilidad Satanás siempre va a tratar de poner enfrente de nosotros una tentación atractiva relacionada con esa debilidad, para que nosotros, siendo engañados, si es que no mantenemos una relación con Dios, caigamos en la tentación viéndolo como algo atractivo y eso nos lleva a pecar. Y si nosotros reincidimos y nos mantenemos perseverando en el pecado, entonces vamos en contra de la voluntad de Dios y de los planes que tiene para nosotros, así como lo vemos en el caso de Salomón. Dios no quería que Salomón acabara de esta forma. El plan de Dios para Salomón lo veremos en un momento cuando Salomón recibe en sueños la presencia de Dios y habla con él. Veremos cuál es el plan que Dios tenía para Salomón. Pero quiero que vean desde ahora que su plan fue diferente, no porque Dios quisiera cambiarlo, sino porque las decisiones que tomó Salomón lo alejaron del plan perfecto que Dios tenía para él. Entonces se nos dice acá que cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Y uno podría decir, hermanos, ¿David fue perfecto? David también se equivocó. David también tuvo debilidades, también cayó. Pero ¿cuál fue la gran diferencia? Que se arrepintió, cambió su mente, cambió sus pensamientos, sus deseos y rindió su voluntad a Dios. Vemos en David una persona que escribió salmos, que buscaba a Dios en sus momentos de aflicción, que pidió perdón delante de Dios y cambió su camino y nunca más se volvió a apartar. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Ser correcto en los caminos de Dios no precisamente quiere decir que seamos perfectos, porque ninguno de nosotros lo es. Y la perfección solamente se alcanzará, como lo dice la palabra, hasta el día en el que el Señor venga por nosotros. Seremos perfeccionados y seremos hechos completamente a su imagen y semejanza, teniendo un cuerpo como el que Él tiene, que es perfecto. La palabra también nos dice que el que comienza la buena obra, la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, hermano, no te preocupes por ser perfecto, porque no lo vas a lograr. Preocúpate por buscar aquel que puede perfeccionarte, aquel que tiene tu vida en su mano y que conoce tu camino. Busca siempre al Señor, mantén firme tu relación con Él y Él te llevará a esa perfección que tú no puedes alcanzar. De lo contrario, podremos terminar aquí, que Salomón, lejos de hacer lo bueno, como dice el verso 6 del capítulo 11, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, ya me adelanté un poco, ya vieron cómo termina Salomón. Y era importante que vieran cómo termina porque vamos a ver cómo comenzó para hacer ese contraste. ¿Sale? Entonces, vamos al capítulo 3 nuevamente. Ya vimos cómo terminó Salomón en el capítulo 11 y ahora vamos a ver cuál fue el inicio que tuvo y cuál fue la falla que cometió para llegar al desenlace que acabamos de ver.
Entonces, en el verso 3 nos dice, Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Gabaón era un lugar importante en ese tiempo, hermanos, porque ahí se encontraba el tabernáculo. Si recordamos el Antiguo Testamento, estaba ahí, el tabernáculo era el sitio de adoración, y también estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. Hasta este momento el arca estaba en otro lugar y el tabernáculo también. El arca estaba en Jerusalén y el tabernáculo en Gabaón, por eso era un lugar santo donde se iba a adorar. Y dice aquí en el verso 5 que estando ahí se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Hermanos, ¿quién de ustedes ha soñado con tener un momento como el que tuvo Salomón? Que venga delante de ustedes Dios, ya sea en sueños, de forma visible, audible, como el Señor quiera manifestarse y que les haga esta pregunta, pide lo que quieras que yo te dé, ¿no? Hermanos, en lo que uno pide, uno revela las verdaderas intenciones del corazón, quién uno es y lo que uno desea, ¿sí? Por ejemplo, si el Señor el día de hoy viniera y nos dijera, pide lo que quieres, yo te lo voy a dar, ¿qué creen que pudiéramos pedir? ¿No? A lo mejor alguno podría decir que nunca me enferme, ¿no? Que nunca me falte nada, que siempre esté yo en paz con todas las personas, que tenga yo una larga vida, ¿sale? Cada quien pediría de acuerdo a los deseos de su corazón, ¿sí? Y vemos aquí que cuando Dios aparece a Salomón y le dice, pide lo que quieras, vean lo que dice Salomón. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Salomón primero? Antes de pedir lo que Dios le ha demandado, él está agradeciendo a Dios por lo que hizo con su padre. Está recordando cuán bueno ha sido Dios con su padre, ¿sí? Y está recordando con Dios que se han cumplido las promesas que Dios le hizo a David, ¿no? Que sentaría a uno de sus hijos en el trono y veremos más adelante que también su hijo será quien construyera el templo, ¿no? Dice aquí en el verso 7, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. En el verso 7 vemos a un Salomón humilde, ¿sí? Que reconoce que está frente a un pueblo grande, poderoso en ese momento, difícil de gobernar. Más o menos en este momento Salomón tenía alrededor de 20 años, ¿sí? Levante su mano aquí quien tiene 20 años o menos. Sí, 20 o menos. Imagínense que a los que están aquí que tuvieran 20 o menos, de repente les dijeran hoy, van a ser gobernadores de un estado, ¿no? O van a ser presidentes municipales o presidentes de la república, ¿no? Digo, uno con 20 años dice, ¿qué puedo saber yo de gobernar? ¿No? ¿Qué puedo saber yo? ¿Qué experiencia puedo tener? La mayoría de las personas que estaban en el gobierno de Israel eran personas ya mayores, que habían estado con David, que habían estado con un rey experimentado. ¿Se imaginan la carga que tenía Salomón? ¿No? De decir, pues yo soy joven, no sé ni entrar ni salir. Con eso se refería a que no tenía experiencia para gobernar, ¿sale? Entonces Salomón reconoce que es Dios quien lo pone y le dice, ¿sabes qué? Tú me has puesto aquí. Y yo reconozco que me falta experiencia. Reconozco que no sé cómo gobernar, ¿sí? ¿Y qué le dice aquí Salomón en el verso 8? Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién pondrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿No? Entonces, hermanos, aquí vemos a un Salomón al inicio todavía humilde, que reconoce su posición, que reconoce que es Dios quien lo ha puesto sobre el trono de Israel, que no ha sido él ni su capacidad, que reconoce cuán bueno ha sido Dios, no solo con él, sino con su padre al cumplir sus promesas, y reconoce que ha sido puesto en un pueblo grande, difícil de gobernar, y sobre todo con una gran multitud, ¿sale? Entonces vemos que Salomón hasta este punto era una persona que uno podría decir, está centrado, sabe dónde está, quién es su Dios y quién lo ha puesto ahí, ¿sí? Y eso es lo que lo lleva justamente a pedir a Dios lo que vamos a ver a continuación. Da pues a tu siervo un corazón entendido, ¿sí? Cuando se refiere aquí al corazón entendido, hermanos, recuerden lo que dice la palabra en Proverbios 4:23, ¿no? Que sobre toda cosa que debemos guardar, nuestro corazón, porque de él mana la vida. El corazón en el contexto judío era importante, ¿sí?
Porque tener un corazón entendido era tener un corazón que estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios, a seguir sus estatutos, a seguir sus indicaciones para gobernar. Es decir, lo que Salomón le está diciendo es: dame un corazón que sea capaz de entender tu voluntad, que sea capaz de entender qué es lo que tú quieres que yo haga con este pueblo, porque tú eres el que me ha puesto aquí y no yo. Entonces tú eres el que conoce qué es lo que conviene al pueblo, y lo que yo quiero es un corazón que sea humilde, sencillo, entendido, que pueda comprender tu voluntad. Hasta aquí Salomón va bien, ¿sale? Y fíjense lo que dice acá en el verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, ¿sí? Hace un rato les preguntaba yo, ¿qué hubieran pedido ustedes si hubiera venido Dios delante y les dijera, ¿qué es lo que quieren? Muchos de nosotros a lo mejor no habrían pensado en pedir un corazón entendido, ¿sí? O a lo mejor no se nos habría pasado por la cabeza pedir que nuestra relación con Dios se mantuviera firme siempre, que pudiésemos habitar en su presencia en todo momento, que jamás nos apartáramos de Él, ¿sale? Por eso les decía, uno pide de acuerdo a lo que hay en el corazón, pero es importante recordar qué es lo más valioso y lo más importante, porque esta oportunidad que tuvo Salomón todos la tenemos, hermanos. Recuerden lo que dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También vemos en Juan 15:17 que se nos dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en Juan 5:14, en primera de Juan, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sale? Entonces, esta misma oportunidad que Salomón tuvo, todos la tenemos diariamente. El Señor viene y nos dice, pide y se te dará, ¿sí? Busca y hallarás. Todo aquel que pidiera creyendo, ¿sí? Verdaderamente tendrá aquello que pide siempre y cuando lo pida conforme a su voluntad, ¿sale? La palabra también nos dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Entonces es importante que si todos nosotros, al igual que Salomón, de parte de Dios tenemos la oportunidad de pedir algo, busquemos pedir aquello que siempre va a favorecer el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. ¿Y qué podría ser? Pedir que diariamente podamos tener comunión con Él, que el fuego en nuestro corazón no se apague, que su Espíritu nos guíe, que podamos siempre leer su palabra con gozo, que no pase un día en el que no estemos delante de su presencia. Hermanos, pidamos verdaderamente lo que conviene, pidamos conforme a su voluntad, porque Él es el que tiene el control de todo. Y sobre todo, pidamos creyendo, porque tenemos un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Vale, hermanos? Entonces, al igual que Salomón, todos tenemos las mismas oportunidades. Y Dios agrada cuando pedimos cosas que no son para nuestro deleite, sino que son para cumplir su propósito, para que su obra crezca y para que su voluntad siga cumpliéndose, la cual es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, busquemos pedir cosas que nos ayuden a cumplir con su voluntad. Volvemos al verso 11 y nos dice, le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Ya vieron qué poderosa palabra está diciendo aquí el Señor? Le dice, te voy a dar lo que me pediste. ¿Y qué crees? Porque no pediste todo lo demás que son deleites para ti, sino pediste un corazón entendido para gobernar mi pueblo. Todo aquello que no pediste, también te lo daré. ¿Les suena esto familiar, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Sale? Es lo que pasó con Salomón. ¿Qué buscó? Tener un corazón sabio, entendido, para gobernar el pueblo de Dios, para seguir su voluntad. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Todo lo que no me pediste, también te lo voy a dar. Porque en su corazón primeramente estuvo buscar su voluntad y no su propio deleite. ¿Sale? Aunque lastimosamente veremos más adelante que el final de Salomón fue lo contrario. Buscó su deleite antes que la voluntad de Dios. ¿Sale? Entonces, hermanos, recuerda esto. Busquemos siempre el reino de Dios, su justicia. El Señor conoce nuestras necesidades. Él sabe qué nos hace falta. Él sabe lo que nosotros anhelamos, lo que deseamos. Y conforme a su voluntad, conforme a aquello que sea justo en nuestro corazón,
Él lo dará, siempre y cuando pidamos bien conforme a su voluntad y no para nuestros deleites. Entonces vemos aquí en el verso 13 que dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Sí? Entonces prácticamente le dio todo. Y vemos que Salomón es conocido justamente porque durante su reinado hubo riqueza, hubo gran conocimiento de su sabiduría. Muchas personas venían a visitarlo para escuchar su sabiduría, para ver al rey que se había escuchado que era sabio entre las naciones. Entonces, todo lo que Dios con respecto a Salomón dijo se cumplió. ¿Sí? Y también nos dice acá el verso 14 que Dios termina diciéndole a Salomón lo siguiente: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Se dan cuenta cómo cierra? ¿Qué es lo que le dice Dios? Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos. ¿Sí? Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque una vez que Dios nos da lo que anhelamos, una vez que Dios nos da incluso lo que no hemos pedido, también Dios viene y nos recuerda lo siguiente: yo te lo he dado, pero es importante que tú, a pesar de tener todo esto, sigas andando en mis caminos, sigas cumpliendo mis estatutos y mis mandamientos. Es decir, Dios no está peleado con que tengamos riqueza, con que tengamos diferentes cosas. Lo que Él busca es que primeramente perseveremos en Él, que mantengamos nuestra confianza puesta en Él y tengamos una relación estrecha, y que a pesar de tenerlo todo o no tener nada, siempre tengamos presente lo importante que es andar en sus caminos y cumplir sus mandamientos. Recuerden lo que decía el apóstol Pablo: debemos aprender a vivir con lo mucho, con lo poco. ¿Por qué? Porque el Señor da, el Señor quita. Nuestra vida es de Él, lo que tenemos es de Él. Cuando el Señor da, hay que agradecer. Cuando quita, también. ¿Por qué? Porque lo más importante no es lo que tenemos, sino nuestra relación con Él. ¿Sale? Ahora bien, verso 15 nos dice: cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Entonces imagínense, había soñado, había visto todo esto en un sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Entonces, como vemos aquí, Salomón despierta, se da cuenta de que fue un sueño, pero sabe que es real. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué es lo que hace? Viene y ofrece sacrificio. Hasta ahí vemos a un Salomón entendido, agradecido, que ha reconocido quién es Dios. Después de lo que recibe, va y da un sacrificio al Señor reconociendo quién es Él. ¿Sale? Entonces, ¿cómo comenzó Salomón? Comenzó bien, ¿sí? Pero lamentablemente terminó mal. Recuerden lo que decía el apóstol Pablo, que es importante seguirnos esforzando, porque no sea que después de haber sido heraldo, todos podamos llegar a tener un desenlace como el que tuvo Salomón, ¿sí? Vamos ahora al verso 16, ¿sale? Esta última porción nos va a dar un ejemplo de lo que era la sabiduría que Dios dio a Salomón, ¿sí? Y vamos a ver que después de este ejemplo, toda la sabiduría de Salomón empezó a esparcirse como un rumor entre el pueblo de Israel y los pueblos aledaños. Es decir, después de que Dios lo hace sabio y le da un corazón entendido, el conocimiento de su sabiduría se empieza a expandir, y más adelante van a ver cómo incluso personas, reyes de diferentes lugares venían a Israel a conocer a Salomón. ¿Sale? Y vamos a ver en qué consiste este ejemplo y cómo se aplica la sabiduría que Salomón recibió. Se nos dice en el verso 16 que en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. ¿Sí? Ojo aquí, dice que eran dos mujeres rameras. Las mujeres rameras o prostitutas en ese tiempo no eran bien vistas. ¿Sale? Entonces vemos aquí que Salomón, aún conociendo la condición de estas mujeres, las recibe. ¿Sale? Vemos que sigue teniendo un actuar adecuado. Y dice acá que una de ellas dijo: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Verso 19, y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Entonces fíjense qué fuerte, ¿no? Las dos tuvieron un hijo más o menos al mismo tiempo. A una le venció el sueño, se acostó sobre su hijo y lo mató. Se da cuenta de que lo mata, lo toma muerto, se lo pone a la otra mujer y toma a su hijo vivo. ¿Sale? Después de esto dice: entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey.
Humanamente hablando, hermanos, ¿sería fácil tener discernimiento para conocer quién es la verdadera madre? No había testigos, a lo mejor nadie conocía a los niños, no los había visto. Humanamente es difícil poder tener una respuesta, ¿no? ¿A quién le hubiesen dado ustedes el niño? ¿No? Las dos estaban peleándose por él, no había testigos, no sabíamos bien qué hacer, ¿sale? Y fíjense lo que dice entonces Salomón, ¿no? En el verso 24. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Le suena esto una decisión razonable? Se escucha disparatado, ¿no? Uno podría decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a agarrar una espada y vas a partir al niño en mitad y mitad, ¿no? El propósito de Salomón jamás fue partir al niño, ¿sale? Fue un medio a través del cual se iba a sacar a la luz quién era la verdadera madre. ¿Por qué? Porque aquella mujer que fuera la verdadera madre, obviamente en su corazón al saber que era su hijo, no iba a querer que le hicieran daño. Y a lo mejor la otra mujer que no era su madre iba a tener indiferencia, ¿no? Entonces fíjense con qué sabiduría actúa Salomón, ¿no? Tuvo el discernimiento, conocía la situación, tenía la inteligencia y supo aplicarlo, ¿sale? La sabiduría hace referencia no solo a tener inteligencia o conocimiento de algo, sino a saber aplicar ese conocimiento en el momento preciso, ¿sale? Y en el caso de Salomón, ese conocimiento que tenía no venía de sí mismo, sino que venía de la sabiduría que Dios le había dado, ¿sale? El Señor, hermanos, puede darnos discernimiento de muchas cosas que de forma humana sería difícil comprender, ¿sí? Cada uno de nosotros podría pedir también al Señor sabiduría para poder resolver dilemas no solamente como estos, sino incluso más complejos o también más sencillos, ¿sale? La palabra nos dice que si sentimos que somos faltos de sabiduría, pidamos sabiduría al Señor. Si al igual que Salomón te has encontrado en una situación en la que es difícil conocer la respuesta, en la que se te hace difícil saber cómo actuar o qué camino seguir, recuerda que tenemos a un Dios sabio, que podemos ir delante de Él y al igual que Salomón decirle, Señor, me falta experiencia en esto, no sé cómo hacerlo, no puedo resolverlo, pero sé que tú puedes hacerlo. Dame sabiduría, dame un corazón entendido para cumplir tu voluntad en esta circunstancia. Que no sea yo el que obre con mi propia voluntad ni con mis propias decisiones, sino que seas tú quien me muestre qué es lo que debo hacer para que tú seas glorificado. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer de ahora en adelante cuando nos encontremos ante una dificultad? ¿Deberemos seguir tomando nuestras propias decisiones? No. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿de quién somos? Somos del Señor, y si Él nos guarda y si Él conoce nuestro entrar y nuestro salir y nuestro caminar, Él es el más propio para poder decirnos qué hacer frente a una circunstancia adversa. Al igual que en el caso de Salomón, con esa sabiduría que había recibido de Dios, pude resolver este dilema. Digo, sería muy difícil que alguno de nosotros resuelva algo así, ¿no? Que le traigan un caso donde haya que partir a un bebé o cosas así, pero no vamos lejos. ¿Quién de ustedes diariamente toma decisiones financieras? ¿Quién diariamente toma decisiones tan sencillas como por dónde me voy al trabajo hoy? ¿Qué camino sigo? ¿No les ha pasado muchas veces que de repente dicen, ay, me voy a ir por otro lado? Se van por ese lado y por donde se iban usualmente algo pasó, ¿no? Y a lo mejor Dios los guardó de alguna circunstancia, etcétera, etcétera, ¿no? Dios conoce siempre nuestro camino y sabe por dónde debemos ir, entonces encomendémoselo a Él, ¿sale, hermanos? Y entonces vemos aquí que entonces ya sacan la espada, ¿no? Y dice en el verso 25, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. ¿Por qué? Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo, ¿no? Entonces la otra dijo, sí, a mí con que me den la mitad estoy contenta, no es lo que yo quiero. Quiero tener, aunque sea la mitad de un niño muerto, pero tenerla, ¿no? Es absurdo. Y la otra, que era la mamá, que dijo, no le hagan daño, que se lo quede, ¿sí? Es mi hijo, quiero verlo vivo, no importa que esté con alguien más, pero no le hagan daño, ¿sale? Y entonces salió a la luz la verdad, porque delante del Señor no hay verdad que sea encubierta, hermanos, ¿sale? Porque Él es sabio. Si a Salomón le dio sabiduría, imagínense cuán más sabio es aquel que se la dio, ¿no? Y delante del Señor, así como delante de Salomón, nosotros no podemos ocultar nada, hermanos. El Señor conoce nuestra condición perfectamente y sabe cómo resolver cualquier circunstancia.
Entonces vemos aquí que en el verso 27 dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo maten, ella es su madre, ¿no? Y uno podría decir, wow, o sea, ¿cómo resolvió el problema? ¿No? ¿Lo habría podido hacer por sus fuerzas? A lo mejor no, porque vemos que aquí es un ejemplo de cómo la sabiduría que Dios le dio le permitió obrar de esta manera. Y el verso final nos dice acá, el 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría, ¿de quién? De Dios, no sabiduría de Salomón, ¿sale? No sabiduría del hombre, sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para juzgar, ¿sale? Entonces la sabiduría de quien vemos el ejemplo aquí es sabiduría de Dios, no sabiduría humana, no sabiduría del hombre. Solo Dios es capaz de hacernos lo suficientemente sabios para poder tomar decisiones correctas en el momento adecuado. Y sobre todo decisiones que nos lleven a cumplir su voluntad. ¿Sale, hermanos? Entonces, ya que llegamos a este punto, podemos ahora sí hacer un contraste más claro entre el inicio y el final de la vida de Salomón. ¿Sale? Vamos a ver por qué no todo buen inicio asegura un buen desenlace. ¿Cómo empezó Salomón? Empezó amando a Jehová, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus mandamientos, adorándole en el lugar santo, buscando construirle el templo, buscando su voluntad cuando el Señor viene y le dice, ¿qué quieres? Y no pide nada para sí más que sabiduría para gobernar el pueblo que Dios le ha dado. Vemos un Salomón que empieza caminando bien, pero con el paso del tiempo había pequeñas señales, ¿se acuerdan? Que nos hablaban de que Salomón corría peligro. ¿Cuáles eran esas pequeñas señales? Tomar la mujer de Faraón, tratar de buscar la paz con los pueblos aledaños a través de la diplomacia, ¿sí? Empezar a buscar un poco más para sus deleites que para la voluntad de Dios. Todos estamos expuestos, hermanos, a tener esas alarmas, esos puntos rojos, ¿sí? Pero si no hacemos caso a las señales, vamos a seguirnos deteriorando y deteriorando. Recuerden lo que dice la palabra en Romanos, que todos podemos llegar a caer en una espiral descendente que nos lleve lejos del Señor si no nos mantenemos delante de su presencia. ¿Qué fue lo que le pasó a Salomón? Empezó a dejar que su corazón fuera corrompido por sus 700 esposas, por sus 300 concubinas, por la riqueza que tuvo, por las decisiones diplomáticas que tomó y por buscar para sus deleites. No se mantuvo en los caminos en los cuales había prometido andar y su final fue triste. ¿Por qué? Porque nadie en la historia de Israel habla de Salomón como un rey que confía en Dios. Hablan de él como un rey sabio que tuvo riqueza y que tuvo muchas otras cosas terrenales y físicas. Pero a diferencia de David, de quien se dice que fue conforme al corazón de Dios y se ocupa como el estándar para medir a los demás reyes, de Salomón solo se habla de aquello que hizo física y terrenalmente, mas no se habla de él como un rey que haya buscado al Señor y haya perseverado en su voluntad y en sus caminos. A diferencia de David, que si también se equivocó, se arrepintió y al final se habla de un hombre que es hecho conforme al corazón de Dios, ¿sale? Entonces, ¿dónde queremos terminar nosotros, hermanos? ¿Queremos terminar siendo recordados por lo que hicimos, por lo que construimos, por las decisiones que tomamos, por los caminos en los que anduvimos? ¿O queremos al final de nuestra vida ser recordados como aquellos que pusieron su confianza en Dios, que anduvieron en sus caminos, en sus estatutos y que fueron hechos conforme a su corazón? El día de hoy la palabra nos confronta para tomar una decisión. ¿Seguiré mis propias decisiones, mis propios caminos o buscaré al Señor, pediré sabiduría y me mantendré en Él? Tenemos dos caminos, dos opciones. Tú decides cuál sigues. Pero ya viste que la palabra nos pone ejemplos para darnos cuenta que lo que más conviene es mantenernos en una relación con Dios, tengamos poco o tengamos mucho, porque al final de cuentas esa relación significa todo para nosotros, que es la vida eterna en Cristo Jesús, a la cual hemos accedido simplemente por gracia al poner nuestra fe en el Señor y todo esto como un regalo de parte de Dios. Así que, hermanos, les invito a que reflexionemos, a que tomemos la vida de Salomón como ejemplo, no para juzgar, porque todos aquí cometemos errores, pero la palabra nos da ejemplos como estos a lo largo de toda la Biblia para que podamos contrastar nuestra vida y podamos identificar esos focos rojos que nos alertan de que nuestra relación puede estar en peligro y podemos alejarnos al final de nuestros días. Entonces, corramos la buena carrera, hermanos, peleemos la buena batalla, pero lleguemos al final incluso mejor de lo que comenzamos desde el principio. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo en el que nos has permitido estudiar tu palabra.
Gracias por la oportunidad que nos das de poder conocer historias como la de Salomón, Señor, las cuales pueden alertarnos, pueden mostrarnos cuáles son los peligros que hay delante de nosotros y sobre todo pueden mostrarnos, Señor, ejemplo de lo que debemos y no debemos hacer. Señor, el día de hoy yo te ruego que tu palabra nos confronte hasta lo más profundo, que nos ayude a reflexionar y nos ayude a cambiar nuestro pensamiento, nuestro rumbo, Señor, nuestras decisiones, para poder ser, Señor, hijos tuyos que busquen siempre cumplir tu voluntad y sobre todo busquen tu dirección. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra y yo te ruego, Señor, que la guardes en nuestro corazón y nos ayudes a ponerlo por obra. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.